Vigina esto. Un depredador no mayor que un lobo, pero tan astuto, tan rápido, que podía superar en ingenio y maniobrabilidad a casi cualquier criatura en su camino. Conoce al Velociraptor, el terror en miniatura del Cretácico tardío, un dinosaurio cuyo nombre evoca imágenes de garras afiladas como navajas y persecuciones implacables. ¿Sabías que un solo golpe de su garra en forma de hoz podía cortar la carne como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla? En este documental desentrañaremos la verdadera historia del Velociraptor, no el monstruo exagerado de la fama de Hollywood, sino un cazador pequeño y ágil que prosperó en los desiertos de la antigua Mongolia hace 75 millones de años. ¿Qué hizo a este depredador emplumado tan letal y por qué sigue fascinando hoy? Desde su descubrimiento en las arenas del desierto de Gobi hasta sus sorprendentes vínculos con las aves modernas, exploraremos su anatomía, comportamiento y los mitos que lo rodean. Lejos de ser un asesino solitario, el Velociraptor pudo haber cazado en manadas, usando estrategia y trabajo en equipo para derribar presas mucho más grandes que él. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en el corazón de su mundo, juntando fósiles, ciencia e imaginación para revelar al verdadero Velociraptor, una criatura no de fuerza bruta, sino de precisión e inteligencia. ¿Estás listo para repensar todo lo que creías saber sobre este dinosaurio icónico? Entrégate a su dominio polvoriento y peligroso y descubre qué secretos aún guarda. Para entender al Velociraptor debemos viajar al período Cretácico tardío, hace unos 75 a 71 millones de años, cuando la Tierra era un tapiz vibrante de desiertos, bosques y mares poco profundos. En lo que hoy es Mongolia y el norte de China, la formación Yadokta, un vasto paisaje árido de dunas y oasis, sirvió de escenario para este depredador notable. El clima era severo, con días abrasadores y noches gélidas, pero la vida prosperaba en este entorno áspero, desde mamíferos que correteaban hasta saurópodos imponentes. Los dinosaurios dominaban, pero fueron los más pequeños y ágiles, como el Velociraptor, quienes tallaron un nicho único en este mundo implacable. La historia del Velociraptor comienza con sus ancestros, los primeros dromaeosáuridos, terópodos pequeños y parecidos a aves que emergieron millones de años antes. Estos dinosaurios emplumados evolucionaron rasgos como garras afiladas y sentidos agudos, adaptándose para cazar en un mundo de competidores más grandes. Los paleontólogos creen que el linaje del Velociraptor perfeccionó estas características, convirtiéndose en especialistas en velocidad y estrategia. Cuando el paleontólogo estadounidense Henry Fairfield Osborn nombró al Velociraptor mongoliensis, tras descubrir fósiles en el desierto de Gobi durante las expediciones de Roy Chapman Andrews. Andrews, un aventurero de la vida real cuyas audaces travesías inspiraron a Indiana Jones, lideró equipos que enfrentaron tormentas de arena y bandidos para desenterrar los huesos del Velociraptor junto a otros dinosaurios como el Protoceratops. Sus descubrimientos despertaron interés global, revelando una criatura diferente a cualquier otra conocida antes. Otra figura clave fue John Ostrom, un paleontólogo de Yale cuyos estudios en los años 60 sobre el primo del Velociraptor, Deinonychus, revolucionaron la ciencia de los dinosaurios. Ostrom argumentó que estos pequeños terópodos eran de sangre caliente y parecidos a aves, sentando las bases para la conexión dinosaurio-ave que aceptamos hoy. Su trabajo cambió las percepciones del Velociraptor de un reptil lento a un depredador dinámico, desencadenando debates que siguen moldeando la paleontología. Antes del Velociraptor, carnívoros más grandes como el Allosaurus dominaron periodos anteriores, pero el Cretácico tardío favoreció a cazadores más pequeños e inteligentes. Sitios fósiles en Mongolia, como los acantilados flamígeros, revelan un ecosistema rico donde el Velociraptor cazaba dinosaurios más pequeños y recolectaba carroña cuando era necesario. ¿Cómo extendió este terror diminuto la prominencia en un mundo tan desafiante? A medida que nos adentramos más, descubriremos los rasgos que hicieron del Velociraptor una leyenda y lo que sus huesos aún susurran hoy. Ahora, sumergámonos en el apogeo de la existencia del Velociraptor,
un tiempo en que este depredador pequeño pero letal gobernó los desiertos del Cretácico tardío con una astucia sin igual. Para comprender plenamente su historia, exploraremos su anatomía, estrategias de caza, comportamiento social y los misterios que aún cautivan a los científicos, construyendo hacia el clímax dramático de su era. Anatomía, una potencia compacta. Imagina una criatura de unos 2 metros de largo, con una altura de solo 0,5 metros a la cadera, pero construida para matar con precisión. El Velociraptor era un depredador ligero, con un peso de alrededor de 40 a 50 kilogramos, con un marco delgado cubierto de plumas, probablemente una mezcla de mechones suaves y estructuras similares a plumas. Su característica más icónica era la garra en forma de hoz en cada pie, de hasta 6,5 centímetros de largo, que podía retraer para mantenerla afilada para cortar. El doctor Alan Turner, paleontólogo de la Universidad de Stony Brook, señala: esa garra no era solo para mostrar, podía infligir heridas devastadoras con precisión quirúrgica. Su cola larga y rígida proporcionaba equilibrio para giros rápidos, mientras que sus mandíbulas alineadas con dientes afilados y cerrados eran perfectas para agarrar presas. Los grandes ojos del Velociraptor y su visión frontal sugieren una percepción de profundidad aguda, ideal para detectar movimiento en la luz tenue del amanecer o el atardecer. Pero lo que lo distinguía era su cerebro, relativamente grande para un dinosaurio, insinuando una inteligencia que apenas comenzamos a comprender. Inteligencia y sentidos. El Velociraptor no solo era rápido, era inteligente. La estructura de su cerebro, estudiada mediante escaneos CT de fósiles, muestra un cerebro agrandado, sugiriendo un procesamiento sensorial y resolución de problemas avanzados. La doctora Amy Balanoff, neurocientífica de la Universidad Johns Hopkins, te explica: el cerebro del Velociraptor estaba más cerca del de un ave moderna que el de la mayoría de los dinosaurios, indicando que podía estrategizar y adaptarse. Su sentido del olfato era agudo, probablemente usado para detectar carroña o rastrear presas a través del desierto. Las órbitas fósiles de los ojos revelan órbitas grandes, implicando una excelente visión nocturna, un rasgo que lo habría hecho un cazador versátil. Algunos investigadores incluso proponen que podía imitar sonidos o comunicarse con vocalizaciones complejas, mucho como las aves de presa modernas. ¿Podría el Velociraptor haber superado en astucia a sus rivales tanto como a sus presas? Comportamiento de caza: lobo solitario o depredador en manada. El debate sobre el estilo de caza del Velociraptor es uno de los rompecabezas más emocionantes de la paleontología. Un fósil famoso de 1971, apodado Los dinosaurios peleando, muestra un Velociraptor en combate con un Protoceratops, con su garra enterrada en la garganta de la presa, una instantánea de la depredación congelada en el tiempo. Esto sugiere que era un cazador activo, enfrentándose a presas de su propio tamaño o mayores. Sin embargo, marcas de mordidas en huesos de dinosaurios más grandes insinúan carroñeo, indicando que el Velociraptor era oportunista. El Dr. David Home, paleontólogo de la Universidad Queen Mary de Londres, argumenta: probablemente combinaba la caza con el carroñeo, usando su velocidad y garras para aprovechar cualquier oportunidad. La evidencia de dromeosáuridos relacionados, como el Deinonychus, apoya la idea de caza en manada. Fósiles encontrados juntos sugieren que los Velociraptors pudieron haber coordinado ataques, apuntando a presas más grandes como Loviraptor o saurópodos jóvenes. Imagina una manada de Velociraptors zigzagueando por las dunas, superando su objetivo con precisión calculada. Un trabajo en equipo tan letal como cualquier arma. Vida social, cooperación o competencia. Durante décadas, el Velociraptor fue imaginado como un asesino solitario, pero nuevas evidencias pintan un cuadro más complejo. Huellas en Mongolia mostrando múltiples huellas de dromeosáuridos lado a lado sugieren movimiento en grupo. Un estudio de 2014 en Nature Communications encontró que los juveniles del Velociraptor tenían formas de garras diferentes a las de los adultos, sugiriendo que desempeñaban roles distintos en una manada, quizás ahuyentando presas mientras los adultos daban el golpe final.
Estamos viendo signos de comportamiento social que rivalizan con depredadores modernos como los lobos, dice la doctora Lindsay Sano, paleontóloga del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. Sin embargo, la competencia no estaba ausente. Fósiles con marcas de mordidas de otros velociraptors indican choques ocasionales, posiblemente por comida o territorio. ¿Compartían estas criaturas las presas con sus parientes o luchaban hasta la muerte por restos? La respuesta probablemente yace en su balance de cooperación y rivalidad, dominio regional y ecosistema. El velociraptor prosperó en los paisajes áridos de lo que hoy es el desierto de Gobi, una región repleta de vida a pesar de su dureza. Sus presas incluían pequeños ceratópsidos como el Protoceratops, ágiles oviraptors y hasta lagartos y mamíferos. El registro fósil de la formación Yadosta sugiere una densidad poblacional baja. Quizás solo unos cientos de velociraptors recorrían una área dada en cualquier momento, según una estimación de 2018 del Dr. Thomas Holz. Esta escasez hizo que cada caza fuera crítica, moldeando al velociraptor en un maestro de la eficiencia. Su cuerpo emplumado pudo haber ayudado a regular la temperatura en los extremos del desierto, mientras que su velocidad, estimada en hasta 40 km por hora, le permitió dominar a competidores más pequeños. ¿Qué desafíos enfrentó en este mundo implacable? Al clímax y la caída añedes, enfrentamos el cataclismo que terminó con el reinado del velociraptor. Hace unos 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de ancho chocó contra la Tierra cerca del actual México, desatando incendios, tsunamis y una nube de polvo global que bloqueó la luz solar durante años. Este evento, conocido como la extinción Cretácico-Paleógeno, eliminó al 75% de las especies de la Tierra, incluyendo al velociraptor. El Dr. Paul Wren, geocronólogo, afirma: el impacto del asteroide fue una sentencia de muerte para los dinosaurios no aviares, colapsando ecosistemas en meses. Los fósiles de la formación de Hadocta no muestran restos de velociraptor por encima de la capa de iridio, un marcador del impacto, confirmando su rápida desaparición. Sin embargo, su legado perdura, no solo en huesos, sino en las aves que sobrevuelan hoy. ¿Qué podemos aprender del ascenso y caída del velociraptor? Llevemos esa pregunta al presente. En 2025 el velociraptor puede estar extinto desde hace mucho, pero su legado prospera en laboratorios, museos y la imaginación pública, redefiniendo nuestro entendimiento de los dinosaurios y su lugar en el árbol evolutivo. Lejos de los monstruos escamosos de las primeras representaciones, el velociraptor es ahora reconocido como un depredador emplumado y parecido a un ave, gracias a descubrimientos revolucionarios y tecnologías que continúan desentrañando las capas de su historia. ¿Qué significa el velociraptor para nosotros hoy y qué desafíos enfrentan los científicos al desentrañar sus misterios? Uno de los avances más significativos es el estudio de las plumas del velociraptor. En 2007, un fósil de Mongolia reveló nudos de plumas en su antebrazo, evidencia directa de plumas alares similares a las de las aves modernas. Análisis recientes, incluyendo un estudio de 2024 de la Academia China de Ciencias, usaron fluorescencia láser para detectar pigmentos de plumas, sugiriendo que el velociraptor pudo haber tenido un patrón moteado de marrones y negros para camuflaje. El Dr. Xu Xin, un paleontólogo líder, nota: estos hallazgos llenan el vacío entre dinosaurios y aves, mostrando al velociraptor como una criatura transicional. Museos como el Museo Americano de Historia Natural han actualizado exhibiciones para mostrar velociraptors emplumados, atrayendo millones de visitantes anualmente y desencadenando debates sobre su apariencia y comportamiento. La tecnología también está revolucionando cómo estudiamos al velociraptor. Escaneos CT de alta resolución permiten a los científicos examinar fósiles con un detalle sin precedentes, revelando estructura ósea, anexos musculares y hasta patrones de crecimiento. Un estudio de 2023 de la Universidad de Bristol encontró que los juveniles del velociraptor crecían rápidamente, alcanzando tamaño de caza en 2 años, un rasgo compartido con rapaces modernas. Sin embargo, los desafíos persisten. Los fósiles son escasos. Se conocen menos de 20 especímenes significativos de velociraptor, y muchos son incompletos. La erosión en el desierto de Gobi, agravada por el cambio climático, amenaza sitios clave como los acantilados flamígeros. El Dr. Mark Norell, paleontólogo, advierte:
Estamos perdiendo fósiles más rápido de lo que podemos excavarlos. El mercado negro de huesos de dinosaurio complica aún más el acceso, con algunos especímenes vendidos por millones fuera del alcance de los investigadores. Culturalmente, el Velociraptor sigue siendo una estrella, en gran parte debido a Jurassic Park, aunque su representación como un lagarto grande y cazador en manada es inexacta. Los verdaderos Velociraptors eran más pequeños y probablemente tenían plumas. Plataformas educativas como YouTube están contrarrestando estos mitos, ofreciendo reconstrucciones precisas que cautivan a las audiencias. Mientras tanto, estudios genéticos de aves, los parientes más cercanos del Velociraptor, están descubriendo pistas evolutivas, profundizando nuestra apreciación de su lugar en la naturaleza. ¿Qué depara el futuro para este depredador icónico? Exploremos las posibilidades. A medida que miramos hacia el futuro, la historia del Velociraptor está lista para nuevos capítulos, impulsada por la innovación científica y un creciente fascinio por su legado aviar. ¿Qué descubrimientos nos esperan y cómo podrían redefinir nuestro entendimiento de este depredador astuto? Desde hallazgos fósiles hasta saltos tecnológicos, exploremos las posibilidades que podrían mantener vivo el espíritu del Velociraptor en las décadas venideras. Una vía prometedora es el potencial de nuevos descubrimientos fósiles. El desierto de Gobi, donde se encuentran principalmente los fósiles del Velociraptor, sigue siendo un tesoro, pero otras regiones, como partes de Asia Central, podrían producir especímenes frescos o especies relacionadas. El doctor Philip Curry, paleontólogo de la Universidad de Alberta, predice: dentro de 20 años podríamos descubrir un Velociraptor con tejidos blandos preservados, revelando su estructura exacta de plumas o incluso el color de su piel. Tal hallazgo podría confirmar teorías sobre su apariencia y comportamiento, quizás mostrando que usaba plumas para exhibición o aislamiento. Avances en excavación robótica y análisis de fósiles asistido por IA podrían acelerar estos descubrimientos, potencialmente triplicando el número de especímenes conocidos de Velociraptor para 2050. Imagina un fósil que muestre cómo el Velociraptor se comunicaba o cuidaba a sus crías. ¿Qué ventana al mundo eso abriría? La investigación genética es otra frontera. Aunque extraer ADN intacto de fósiles de 75 millones de años es poco probable, debido a la decadencia molecular, los científicos están estudiando proteínas antiguas y comparándolas con aves modernas. Un estudio de 2024 de la Universidad de Copenhague identificó fragmentos de colágeno en huesos de dromeosáuridos, ofreciendo perspectivas sobre la fisiología del Velociraptor. El Dr. Jacob Winter, biólogo evolutivo, sugiere: para 2040 podríamos mapear suficientes secuencias de proteínas para simular el metabolismo o las capacidades sensoriales del Velociraptor. Esto podría llevar a modelos de realidad virtual, permitiéndonos ver a un Velociraptor cazar con una precisión inquietante. Preocupaciones éticas, como asegurar que los fósiles permanezcan accesibles para la ciencia en lugar de coleccionistas privados, moldearán este progreso. Culturalmente, la estrella del Velociraptor probablemente brillará más fuerte. Futuras películas y juegos podrían depictarlo con plumas y dinámicas de manada, alineándose con la ciencia en lugar de los mitos de Jurassic Park. Herramientas educativas como aplicaciones de realidad aumentada podrían permitir a los estudiantes explorar el hábitat del Velociraptor, fomentando la curiosidad. Sin embargo, el cambio climático amenaza los sitios fósiles, y los esfuerzos globales para protegerlos serán cruciales. ¿Y si algún día pudiéramos reconstruir los llamados del Velociraptor o verlo vivo en un mundo digital? Las posibilidades son emocionantes, mezclando ciencia e imaginación para mantener vivo el legado de este depredador. Concluyamos con algunas reflexiones finales. Al concluir nuestro viaje al mundo del Velociraptor, nos maravillamos ante este depredador pequeño pero poderoso que gobernó los desiertos del Cretácico tardío. Desde sus garras en forma de hoz letales y su forma emplumada hasta sus estrategias de caza en manada y su extinción repentina hace 66 millones de años, el Velociraptor ha revelado una historia de inteligencia, adaptabilidad y supervivencia. Recuerda sus sprints de 40 km por hora, los dinosaurios peleando fósiles que capturan su ferocidad y los descubrimientos modernos que lo vinculan con las aves. Cada detalle añade profundidad a su leyenda.
Hoy, el Velociraptor vive en los pasillos de los museos, avances científicos y nuestra imaginación, un símbolo de la complejidad y resiliencia de la naturaleza. Sin embargo, desafíos como la erosión de sitios fósiles y la necesidad de representaciones precisas nos recuerdan proteger su legado. ¿Qué nos enseña este terror diminuto sobre nuestro mundo? Tal vez sea un recordatorio de que la fuerza no radica solo en el tamaño, sino en la estrategia y la conexión, cualidades que resuenan en las aves a nuestro alrededor. Te invito a reflexionar. ¿Cómo puede la historia del Velociraptor inspirarnos a enfrentar nuestros propios desafíos con astucia y trabajo en equipo? Comparte tus pensamientos a continuación. Sumerge en más contenido de dinosaurios y sigamos explorando el pasado para entender nuestro futuro. Hasta la próxima. Mantente curioso sobre las criaturas que moldearon nuestro mundo y las lecciones que aún ofrecen.